Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Innegablemente, Donald Trump es hoy la noticia mundial más generalizada y más importante. Uno abre las redes, lee los periódicos y tiene que asombrarse, porque ya desde la campaña, a mí particularmente me llamaba la atención el vigor, las energías que este hombre, que tiene casi 80 años, conserva. Y yo le decía a mis hijos, pero es que no descansa. Iba a un lugar, volvía a otro, volaba de ahí a otro, incesantemente, con una sonrisa, bailando y hablando horas y horas y horas. Dice, pero bueno, ¿de qué está hecho este hombre? ¿Qué energía es esta? Ahora, he pensado más detenidamente en eso. Naturalmente, lo seguí en su calvario, cuando fue sometido a las persecuciones del año 20, cuando realmente lo arrojaron del poder con malas artes, innegablemente. La cantidad de aberraciones, la peor que recuerdo, en Pensilvania, que en la noche él tenía una ventaja de 800,000 votos y a la mañana siguiente apareció por debajo del candidato Biden. 1,000,000 de votos casi. Y todas las noticias sobre camiones, de votos por correo, un desastre. Y yo desde entonces lo seguí como lo persiguieron después, en una forma realmente cruel. Incluso gente importante del mundo que se pronunció, yo diría con imprudencia, acerca del peligro que supuestamente él entrañaba. Y lo comparaban con Hitler. Y bueno, difamado en todo sentido, en la finanza, en sus negocios, en el hecho de buscar a una señora de esa, damisela de Taira, que sacó un expediente que una vez había dormido con él, y bueno, una cosa horrible. Y veíamos la vigorosa presencia de este hombre. ¿Qué hombre es este? Naturalmente, el momento más dramático fue en la campaña ya del 24, cuando se atentó contra su vida de una forma que milagrosamente el tiro solo le rozó, le afectó la oreja derecha, porque se volteó a ver un cuadro que tenía unas estadísticas. Si se hubiese quedado de frente, moría, con un rifle de alto poder, de Hunter. Bueno, ahora lo vemos. Y dije, hay que examinarlo con más detenimiento todavía, porque ahora es casi el asombro,
lo genera una especie de omnipresencia del hombre. Y va a los escenarios más arriesgados, a los lugares de mayores peligros, con una normalidad de un inocente, de una persona que no tiene trastorno ni ha tenido trastorno, ni voluntades pendientes de su muerte. Oiga eso. Un hombre que después de aquel intento de magnicidio siguieron otros. Ya recordamos. Y es un vuelo aquí, un vuelo allí, está en Europa, y está en Asia. Y una cosa. Naturalmente, él ahora, en este periodo del 24, en el actual, tiene un equipo de gobierno muy sólido, bien representado, cada área, en justicia, en seguridad, en defensa, el Departamento de Estado. Es decir, tiene una colaboración leal y fuerte que no la tenía en el 20, cuando era presidente, que había sido elegido en el 16. Y digo, este viaje a Asia ahora me llevó casi a rendirme en el análisis. Pero bueno, ¿qué es lo que este hombre piensa? Este hombre está provocando, está exponiéndose demasiado. Es que no se da cuenta o quiere no tomar en cuenta su importancia. Va a Malasia. Lo realmente interesante es que lo hace con un talante cordial, alegre. Al bajar del avión, había un conjunto de música autóctona y se puso a bailar. El baile de él y los músicos y todos a aplaudir. Una cosa desconcertante, como si hubiese llegado un artista de esos fabulosos artistas que arrastran multitudes. Y va a Malasia, digo, con el propósito de afinar una serie de cosas sensitivas que tiene con China. La China de hoy, la superpotencia nuclear y espacial, que es la China de hoy. No es la China del siglo XIX, mendicante, pobre, muy pobre. No, superpotencia. Chocaron fuertemente, él lo trató con dureza, los aranceles, el 100%, los amenazó. Bueno, y en Malasia se reúne con distintos exponentes del poder, presidente y primeros ministros y cosas. Y de ahí vuela Corea del Sur. Va a Japón. Va a Japón. Japón. Yo que he estado leyendo en internet reportajes de Adiós Pacifismo, Japón está reaccionando, se está rearmando. Esa proscripción, esa prohibición del armamento que se hizo en su constitución luego del gran conflicto de la Segunda Guerra, en la cual fue derrotado, se abandonó y está volviendo a ser una potencia militar.
Y he dicho siempre, bueno, ese es otro gigante, pequeño gigante dormido que está despertando, que decididamente tiene conflictos de siglos con China y las Coreas, con la península, porque era sumamente duro en sus ocupaciones militares. Ya se le vio cuando se involucró en la guerra, bajo control militar, Pearl Harbor, y el desastre se tomó parte del Pacífico, pero volvió a la paz. El emperador firmó, autorizó, el general MacArthur, general triunfante en la Segunda Guerra, fue decisivo para que no tocaran al embajador, porque había gente que quería en Occidente meterlo en los juicios a estilo de Nuremberg. MacArthur, no. MacArthur pasó a ser gobernador y propició cosas importantes, esa fase de Japón recuperándose económicamente hasta llegar a ser una potencia económica reconocida, que en los últimos tiempos ha tenido trastornos de sus niveles de potencia económica. En Japón se dio algo realmente pintoresco que yo he celebrado por razones especiales. Relata la prensa que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, primera mujer que es autoridad suprema de Japón, primera ministra, tenía una cita con el presidente Trump en un lugar, no sé si era un hotel o en la embajada, no sé dónde, y llegó tarde, puso a esperar al presidente Trump, un rato largo, no dice cuánto. Cuando llega, pide excusa y le dice al presidente Trump, presidente, excúseme que yo llego tarde y le hice esperar, pero era que estaba viendo el juego de los Dodgers con Toronto. El día que estaba pichando Ohtani, el japonesito, que es el asombro del deporte del mundo. Un pitcher formidable y un bateador excepcionalísimo. Ohtani. Y eso fue una risotada. Bueno, después de las conversaciones, revelaron que habían llegado a acuerdos magníficos. Es más, trascendió como que Japón va a montar una mega fábrica de sus automóviles mejores en Estados Unidos. Creo que la Toyota y otras marcas importantes. Pero están fascinados por el tipo de armonía que hubo entre la primera ministra, que era en su juventud muy activa, y alguien me dijo que corría en coches de competencia, de velocidad. Bueno, llegó a donde ha llegado. Y Japón pasa bien. Y de ahí va a Corea del Sur. Y con Corea del Sur hacen una serie de arreglos. Y bueno, pero tenía una cita importante. Xi Jinping, el presidente vitalicio de China, de por vida. Así lo declararon cuando lo eligió el Partido Comunista. Un super líder,
sereno, cordial, pero vaya usted a saber la capacidad del sujeto. Tuvieron una reunión, parece que espléndida. Hicieron una serie de acomodaciones y acordaron una especie de tregua en la guerra económica. Trump fascinado, China contenta. Ventilaron que China va a restringir severamente la producción de los precursores que hacen del fentanilo una droga mortal por necesidad. Acordaron la suerte de la plataforma TikTok satisfactoriamente, que China va a levantar el embargo que le tenía, la congelación que había hecho de las tierras raras, que no se exportaran a Estados Unidos. Bueno, y hablaron de Ucrania, armonizaron y sobre todo le bajó un 30% el arancel a China. Esas dos potencias, esos dos líderes, salen encantados. Entonces, yo me dije, caramba, pero esto no es corriente, esto no ocurre siempre. Esto es realmente excepcional. Trump es un hombre que tiene de algún modo misiones que cumplir. Por eso yo le he dado llamando a su equipo de gobierno y a las acciones que están tomando en lo interno, muchas de ellas correctivos muy severos, pero justos y pertinentes, sobre conductas incalculables e indescriptibles. La tormenta misionera de Trump, cómo volvió a la Casa Blanca. He dicho, volvió en los hombros del pueblo norteamericano, 77 millones de norteamericanos que le apoyaran. Este hombre tiene misión. Este no es un hombre cualquiera, un hombre común. Increíble. Y viene y entra a Casa Blanca y se reacomoda en su cargo. Y todo esto tiene una flota en el Caribe, manteniendo una presión preocupante y seria sobre el régimen de Maduro y su grupo de Venezuela, cosa que diremos algo más adelante. Y eso participa en la paz de Medio Oriente, es decisivo, convence a Israel. Ahora se turba esta porque Israel vuelve y bombardea, alegando que Hamás rompió la tregua. Y bombardea a Hezbollah en Líbano. Parece que advirtió que tenían un tipo de almacenaje de armamentos especiales. Pero él está en el medio. Y le impone sanción al petróleo ruso. Medio se disgusta con su amigo Vladimir Putin. Pero estaban pendientes de reunirse en Hungría. Se fracasó la reunión, pero ya están otra vez trabajando en la posibilidad del encuentro. Es decir, qué valioso resulta, cuánta importancia tiene que un hombre con esa dinámica vital esté a la cabeza del poder en Estados Unidos.
Eso es casi milagroso, porque la idea es que lo que había era lamentable. Lamentable. Bueno, a mí no me agrada recordarlo, pero es necesario hacerlo. El ex senador Biden, que fue vicepresidente del presidente Obama, y candidato presidencial y presidente, intentando una reelección, casi privado de razón totalmente, enfermo, como ha trascendido que manejaban su firma los grupos de control a la cabeza de los cuales se entiende que estaba el expresidente Obama. Es decir, todo un desastre. Aquello que Trump había dicho en las elecciones primeras y en el 20, en la crisis, que él tenía como misión limpiar, desecar el pantano de Washington. En gran medida se ha visto un esfuerzo vigoroso en la base. Este es el momento en que la Guardia Nacional está todavía en control del orden público en Washington. Pero aparecieron los horrores de FBI, horrores en la CIA, horrores en distintos departamentos y los recortes que se han hecho de gastos que eran superfluos, una cosa que nos llevaba a decir que Estados Unidos en la crisis del 20 se comportaba casi como una república del tercer mundo, porque sus instituciones no habían funcionado, no estaban funcionando. Hasta la Corte Suprema se echó de lado y hizo un papel a lo Pilato. No quiso que ni ella ni ninguna corte quiso conocer de los recursos. Hasta que llegó la noche aquella en que debían validar en el Congreso los resultados y se trancó el juego, que el vicepresidente que tenía Trump entonces, no quiero mencionar su nombre, da pena, se volteó, fracasó, no fue leal, no fue, bueno, si vamos a conocer las actas, su voto como presidente del Senado era decisivo. Vamos, no lo hizo. Y vino todo el desorden, que está en curso la investigación. Ahora, una investigación profunda. Yo pienso a veces en un personaje de Estados Unidos que a mí me apenó mucho cómo se le ha tratado a Giuliani. Giuliani tenía méritos acumulados como fiscal, lo que hizo después en New York, en el saneamiento, el grado de seguridad que le impuso a New York cuando era su... Y fue amigo, es amigo de Trump y fue su defensor. Incluso yo en muchas entregas de la pregunta lo alababa, un buen abogado, un abogado de primera. Los alegatos que hacía eran mortales por necesidad. Ay, Dios mío. Pasó eso, condenaron, declararon culpable a Trump. Bueno, lo iban a encarcelar. Hasta que vino el manotazo de la masa norteamericana. Y la Corte Suprema se portó bien ahí. En cierto modo intercedió y salvó la posibilidad de que le pusieran un traje amarillo y lo encarcelaran, que era el sueño de los intereses que lo persiguen.
Y yo decía de Giuliani, es un abogado de gran experiencia y todo cuanto está afirmando es decisivo, dirimente. Ay, ¿para qué fue eso? Que ese hombre hiciera eso. Lo persiguieron, lo quebraron. Bueno, no sé cuántas medidas represivas utilizaron contra él. Su patrimonio, su fama, su reputación. Giuliani. Trump vuelve a Casa Blanca. Está pendiente de Medio Oriente, el Caribe, Venezuela y Colombia, la Colombia de Petro. No voy a mencionar a Colombia, Petro, el de Colombia. Ucrania y Putin. En Unión Europea y OTAN. Ustedes están oyendo. Y en medio de todo eso, el hombre no cesa en su lucha por la paz. Es un campeón en procura de la paz. Por eso decíamos en una pregunta pasada, a raíz del premio Nobel que le concedieran a María Corina Machado, y las intrigas querían dividir y decían que era un premio que le correspondía a Trump, no a María Corina. Pero ellos conversaron amablemente y Trump reconoció la validez del reconocimiento. Y María Corina lo llamó y hablaron agradablemente. Trump está por encima del Nobel. Habría que crear, para ser justo, un mega Nobel, algo más alto que el mega Nobel, o crear un premio nuevo que se llamara La Paz de Trump. La diversidad de escenarios es lo que a mí me asombra. La capacidad, la falta de miedo, cómo asume los riesgos. Cuando yo vi lo de Siria, me puse las manos en la cabeza y digo, ay Dios mío. Pero el presidente Trump anda buscando lo peor. Siria, que acababa de salir de una guerra civil de 13 años. El gobernante fuerte ya asilado en Moscú. Y llega aquel hombre de un talante especialísimo. Debe tener 6'4", 6'3". Tiene cierto parecido con Fidel Castro. Fama de ser muy sereno, que fue el que finalmente ocupó Damasco. Pero era miembro en su juventud de Al Qaeda, la organización de Bin Laden. ¿Y qué hace el presidente Trump metiéndose en Siria? Me preguntaba. Ay, cuando aparecen las noticias de paños y manteles. A Siria hay que devolverle su glorioso pasado. Hay que ayudarla a recuperarse. Yo participaré en el proceso de ayuda. Estados Unidos. Dios mío. Y le dice un periodista chismoso, óigame, presidente, usted no tuvo en cuenta que ese señor era miembro de Al Qaeda, de la gente de Bin Laden. Y dice, sí, es cierto, pero ese muchacho tuvo que luchar contra cosas muy graves en su juventud.
y se sonríe. El pueblo sirio tirado a las calles de Damasco, vivando a Donald Trump. Viva Trump, por la posición que ocupó. Digo, pero este hombre no tiene, no se desgasta. Ese riesgo tan solo de ir a ese lugar donde aparecen todas las expresiones del extremismo y del terrorismo. En Medio Oriente eso no es un juego. Ahí se juega fuerte. Y sale triunfante. Ya Siria celebró sus primeras elecciones. No sé cómo va la recuperación económica, ni cómo se están haciendo las cosas. Pero hasta el Golán, que se suponía que era el área más sensitiva, los altos de Golán, porque Israel ocupó una parte y la tiene, como que ha salido del debate. Se decía, si Siria va, cuando estaba Assad, el anterior, a tratar de desalojar a Israel del Golán, va a venir la tercera guerra. Porque Irán va a mandar, de algún modo, con sus medios, a atacar a Israel gravemente. Y ahí puede armarse el fin de la paz del mundo. Sale como del debate ahora. ¿Qué se va a hacer con el Golán? Los altos del Golán. Trump está de por medio. Amarra aquí, aguanta aquí, levanta aquí, amenaza allí. Porque eso es la parte interesante. Que tiene la energía y el coraje, el arrojo, de decir, no, esto es lo que nosotros entendemos. Y si no hacen esto de este modo, nosotros no estamos conformes. Es decir, que no es un muñeco, no es un cómico, que fue lo que quisieron decir mucho tiempo de él. Este es un showman, este es organizador de concursos de belleza y unos negocios ahí que nadie sabe. Miren lo que ha salido. Un campeón de la paz mundial. A todo esto surge en Estados Unidos un movimiento que se veía venir. El Partido Demócrata derrotado, desolado por los desastres de sus cabezas, comienzan a preparar protestas nacionales. 2.500 ciudades, marchas, no king, no queremos un rey, no queremos un rey, es no king. Y eso hacen esa marcha. Se dice que hay un personaje, o los hijos de ese personaje, que son los que están al frente de los negocios fabulosos de él, Soros, que puede estar sufragando los gastos de esas manifestaciones, porque es un exponente tremendo de poder. El que ha estado trabajando en Davos para la cuestión del globalismo y los acuerdos con China que crearon las situaciones del surgimiento de Trump. Y eso, no king. Yo escribí esta semana una pregunta que se la recomiendo, pueden leerla. El título lo indica todo. No king,
or no caos. ¿Cómo? Sí. No es decir, no queremos un rey. Tampoco quieren el caos. ¿Qué puede ocurrir si ustedes siguen con esa violencia callejera, forzando la desestabilización del gobierno de Trump? Y lo logran de algún modo malograr por el método ya ensayado o intentando de algún otro modo hacerlo. Este es un dictador, este es un hombre que viene a crear aquí un reino. ¿Qué dirían los del otro lado? De los 77 millones que lo apoyaron, ¿van a ir a las calles? Sí. ¿Cuántas ciudades se necesitarían para alojar la cantidad de gente en protesta por esos hechos? Bueno, ¿no sería eso muy parecido a una guerra civil? Ese es el caos. En mi pregunta de este miércoles, yo pongo algo importante que a mí siempre me complace mucho citarlo. Abraham Lincoln y su guerra y la guerra civil norteamericana. Lincoln, ese gigante, logró la unidad de su pueblo venciendo en la guerra. Y fue la inflexión más severa la libertad de los esclavos del sur de Estados Unidos. Una manera de ser consecuente con las normas de la fundación de esa nación. Los padres fundadores declararon, todas las personas nacidas son iguales. Pero Lincoln sabía que el sur bastaba de momento, no se hizo en el norte, al contrario. En el norte llegaron ejércitos brillantes a pelear en la guerra civil, negros. Lincoln, yo lo cito siempre. ¿Qué hice yo en esta ocasión? En lugar de citar un parrafito de ese Abraham Lincoln, de su discurso en Gettysburg, en mi respuesta pasada, déjenme ver cómo lo puse. Aquí está. El fenómeno Trump es la tormenta visionera. No king or no caos. Tal es el dilema. Entonces dije, voy a hacer una travesura. Traje una pregunta del 2023, en la cual yo calificaba la crisis electoral del 20. Y advertía que vendrían cosas peores como consecuencia de ese desastre del manejo de la crisis electoral del 20. Y decía, esto que está pasando, el knocking
es parte de lo que yo predije y la publiqué. Párrafos, 20 párrafos de ese trabajo interesante. Pero hice una travesura, decía, y le dije a los señores que están marchando contra el rey, un rey de su imaginación, Trump es el rey según ellos. Dije, déjenme ver, que la tengo aquí perdida. Voy a transcribir el discurso completo de aquel varón de importancia histórica, indiscutible y única, Abraham Lincoln, en Gettysburg, el 19 de noviembre de 1863. Para decirle a estos que están con esa algarada violenta en las calles, el manual reglamentario de las normas de los padres fundadores lo dictó Lincoln a raíz de su victoria en la guerra civil. En Gettysburg se estaba celebrando una ceremonia importante por la terminación ya inminente de la guerra. Y oigan lo que ese gigante de la paz dijo. Hace 87 años, nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación, concebida en libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales. Ahora estamos envueltos en una guerra civil que pone a prueba si esta nación o cualquier nación así concebida y así consagrada puede perdurar en el tiempo. Estamos reunidos en un importante campo de batalla de esa guerra. Hemos venido a destinar una porción de dicho campo para el lugar del último descanso, para aquellos que dieron aquí sus vidas, para que esta nación pudiera vivir. Es plenamente oportuno y apropiado que hagamos tal cosa. Pero en un sentido más amplio, no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este terreno. Los valientes hombres vivos y muertos que aquí lucharon ya lo han consagrado muy por sobre las nuestras escasas facultades, por lo que nuestras escasas facultades puedan añadir o restar. El mundo apenas notará o recordará por mucho tiempo lo que aquí se diga, pero jamás podrá olvidar lo que ellos hicieron en este sitio. Somos más bien nosotros, los vivos, quienes debemos dedicarnos a la tarea inconclusa que los que aquí lucharon hicieron avanzar tanto y tan noblemente. Somos más bien los vivos, quienes aquí debemos abocarnos a la gran tarea que aún resta ante nosotros. Que de esos muertos a los que honramos se extraiga un mayor fervor hacia la causa por la que ellos entregaron la mayor muestra de devoción. Que resolvamos firmemente que esos muertos no dieron su vida en vano, que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá
de la faz de la tierra. Abraham Lincoln. Oiga, lo escribió en el tren cuando iba a ese lugar, porque los intelectuales, especialmente de Massachusetts, lo tenían a menos. Querían decir que era un dicharachero, un echador de cuentos. Era un predestinado. Le llevaron un orador formidable, según refiere Emil Lubin en su biografía, para humillarlo. Y él en el tren escribió esas cuartillas en una página. Y decía que se iban a olvidar las palabras y se iba a recordar el lugar. Las palabras de él son las que han perdurado. Y el lugar se recuerda por su palabra. Abraham Lincoln. Entonces ustedes quieren armar un desorden para aniquilar una expresión de 77 millones de votantes de su pueblo. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Ese reglamento, ese manual reglamentario de Lincoln, ¿dónde está? ¿Cuál es el ideal que ustedes persiguen? ¿Cuál es el pecado de este hombre? Lucha por la paz del mundo. No solo atiende las cosas internas, adecentando muchísimas cosas que degeneraron hasta los mayores escándalos, sino que está arriesgando su vida permanentemente por la paz del mundo. Ese es su pecado. Por eso es que se va a hacer rey. No. Tengan cuidado. Esa guerra civil no se puede reanudar en base a los intereses. Y ahí no puedo eliminar de mi análisis nunca a un héroe nacional norteamericano, Dwight Eisenhower, en lecho de muerte. Le dejaba la recomendación a las instituciones de su pueblo: cuídense de los intereses de aquellos que fabrican las armas y promueven las guerras. Óiganme, ¿cuántos de esos intereses pueden andar en esas protestas? No rey. ¿Quién dijo eso? Que él aspira a ser rey de qué. Ahora dijo: a mí me gustaría en el 28 repetirme, pero ya no puedo. Lo dice con una sencillez enorme. Suerte. Y yo creo que parte de la predestinación, que tiene un segundo que parece ser un prometedor gobernante, Vance. Incluso muchos entienden que el propio secretario de Estado sería una especie de compañero de fórmula de Vance, que le daría continuidad a toda esta tarea enorme que este hombre, este gigante de la paz, ha procurado. Yo le quise dejar el programa plenamente a esa situación. Incluso me negué a poner en la guía sobre Venezuela y Colombia, y menos atender a los intereses insulsos de políticos y de gente que anda aquí en desvarío, inconsciente, sin asumir los peligros actuales, que son enormes, de una especie de gallera de patio. Pensé en esto: me voy a concentrar en la defensa de Donald Trump.
y su empeño por la paz del mundo. Creo cumplir mi deber con ello. Y la respuesta es necesario alimentarla del cumplimiento de los deberes. Bien, ¿saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo? Por su canal 33 de Claro, nuestra versión central, que asimismo a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche, Teleimpacto, por sus canales 52 de Claro y 22 del cable, reproducen nuestro contenido y que estaremos después de las 12 del mediodía ya elevado a YouTube. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta, su respuesta. Muchas gracias por la atención prestada y hasta entonces.